Recuerdo el día en que conocí a Elisa como si fuera ayer. Estábamos en la biblioteca de la universidad, dos estudiantes atrapados en una tormenta de tareas y exámenes. Ella estaba sentada al otro lado de la sala, su cabello oscuro derramándose sobre las páginas de un libro de texto, con los ojos entrecerrados en una feroz concentración. Me sentí atraído hacia ella de inmediato, no solo porque era hermosa, sino porque tenía un aire de intensidad que despertaba algo en mí. Pasaron solo unas semanas antes de que compartiéramos historias mientras tomábamos café a altas horas de la noche, encontrando consuelo en las risas y la compañía del otro. Nuestro vínculo se profundizó, y pronto nuestras sesiones de estudio se convirtieron en citas. La biblioteca se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde los susurros de te amo y los momentos compartidos en silencio cimentaron lo que creía que sería un lazo inquebrantable. Elisa tenía ambición, un impulso que igualaba el mío. Hablaba sobre cómo quería convertirse en una consultora de alto nivel y viajar por el mundo. Yo quería abrir mi propia cadena de centros de fitness, creando un legado que nos hiciera sentir orgullosos a ambos. Éramos un equipo, socios en todo, o al menos eso creía. Después de graduarnos, la vida se movió rápido. Elisa consiguió un trabajo prestigioso como consultora de marketing en una gran empresa, mientras yo me esforzaba y luchaba para poner en marcha mi primer gimnasio. Las largas horas eran agotadoras, pero parecían valer la pena. Cada noche, caíamos en la cama exhaustos pero satisfechos, susurrando nuestros planes para el futuro. Hablábamos sobre la casa que compraríamos, las vacaciones que tomaríamos, incluso sobre los hijos que podríamos tener algún día. Era nuestra vida, perfectamente imperfecta, y estaba agradecido por ello. Pero el tiempo tiene una forma de agudizar la realidad, revelando las grietas que el amor te hace ignorar. Las primeras señales fueron pequeñas, casi imperceptibles. Elisa comenzó a llegar a casa más tarde, culpando a reuniones seguidas y sesiones estratégicas nocturnas. Yo estaba inmerso en la expansión de mi negocio, así que acepté sus explicaciones sin cuestionar. Nuestras conversaciones, una vez llenas de emoción e ideas, se volvieron escasas. Su risa se sentía vacía, un eco de lo que solía ser. Debería haberlo visto antes. La forma en que agarraba su teléfono como un salvavidas, como siempre lo giraba cuando llegaba una notificación. Las noches fuera que se convirtieron en noches enteras. Las miradas que me lanzaba, parpadeando con algo que no podía identificar, ¿culpa? ¿Resignación? Pero ignoré las señales, convencido de que nuestra relación simplemente estaba evolucionando bajo el peso de nuestras responsabilidades. Una noche de viernes, anunció que saldría con compañeros de trabajo y que probablemente no volvería hasta tarde. No era la primera vez, pero algo en la forma en que lo dijo activó una alarma en mi instinto. Su tono era demasiado tranquilo, su mirada distante. Ni siquiera esperó a que hiciera preguntas antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Pasé esa noche en un silencio inquieto. Las horas se alargaron mientras miraba el espacio vacío donde ella solía sentarse, mi mente recorriendo un carrusel de dudas. Mi teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de mis pensamientos. Era una notificación de trabajo, nada significativo, pero me recordó la tablet que compartíamos. Mi pulso se aceleró. Sabía que estaba mal, pero la incertidumbre que me roía me llevó más allá del punto de la preocupación. Encontré la tablet sobre el mostrador de la cocina, un testigo silencioso de su ausencia, y la abrí. La pantalla se iluminó, bañando la habitación en su resplandor, y navegué a sus mensajes. Al principio, nada parecía inusual, chats de trabajo, un hilo con su madre sobre una visita planeada. Pero luego lo vi, un mensaje de network. Mi corazón dio un vuelco doloroso al leerlo. No puedo esperar por esta noche. Solo tú, yo y sin pretensiones. Trae esa sonrisa que ilumina la habitación. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Las palabras se desdibujaron mientras una marea de incredulidad y furia me invadía. El nombre Nate no era desconocido, era un CEO de una empresa asociada. Todos habíamos compartido bebidas y conversaciones educadas durante eventos de networking. Incluso le había dado la mano, agradeciéndole por trabajar con Elisa. La traición sabía amarga, atorando mi garganta. Los recuerdos inundaron mi mente, la forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba sobre el trabajo, su risa resonando un poco demasiado brillante cuando se mencionaba su nombre. Recordé las noches que llegó tarde a casa, las que parecían extrañamente animadas y luego caían en silencio cuando le preguntaba sobre su día. Todo cobraba sentido ahora,
las piezas del rompecabezas encajando con una nauseabunda claridad. Aparté la tablet como si fuera veneno, mis manos temblando. Cada nervio de mi cuerpo gritaba por confrontación, por respuestas. Pero una voz más clara en mi cabeza me dijo que esperara. Necesitaba más que un solo mensaje de texto. Necesitaba la verdad desnuda, incontrovertible y completa. Así que tragué la ira inmediata y empecé un nuevo plan, uno que me llevaría a conocer toda la historia de la traición de Elisa. Los siguientes días fueron un borrón de sonrisas forzadas y rutinas vacías. La observé de cerca, memorizando la forma en que se movía, los cambios en su tono, las pausas en sus conversaciones. Por la noche, cuando se quedaba dormida, revisaba sus correos electrónicos, horarios de trabajo, cargos en su tarjeta de crédito, cualquier cosa que pudiera darme más información. Cada pieza de evidencia se sentía como otro cuchillo, pero alimentaba mi determinación. Luego lo encontré, una serie de recibos de hotel de sus supuestos viajes de trabajo que no coincidían con ningún horario oficial. Eran de fines de semana en la ciudad, no de las conferencias a las que decía asistir. Restaurantes que nunca había oído mencionar. Todo conducía de regreso al hombre al que ahora solo pensaba como Nate. Una noche me senté en nuestra mesa del comedor, rodeado por la evidencia de su traición, esperando a que ella llegara a casa. Cuando la puerta se abrió, su sonrisa vaciló al tomar en cuenta la escena, yo, sentado con una carpeta que hablaba de sus secretos más alto que las palabras. La sonrisa de Elisa se desvaneció mientras sus ojos pasaban de la carpeta a mi cara, buscando una pista. Por un momento, ninguno de los dos habló, la habitación sumida en un silencio opresivo que parecía vibrar con todas las preguntas que aún no había expresado. Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Siéntate, Elisa, dije, mi voz firme, controlada, aunque podía sentir la tormenta burbujear justo debajo de la superficie. John, ¿qué está pasando? Intentó reír, pero fue forzado, un eco agudo de su habitual humor despreocupado. Dio un paso adelante lentamente, como si estuviera probando si el suelo podría ceder. Con un suspiro, se dejó caer en la silla, las manos entrelazadas con fuerza en su regazo. ¿Qué está pasando?, repetí, recostándome como si la distancia pudiera protegerme de lo que venía. Golpeé la carpeta. Esto es lo que está pasando. Quiero que me hables de Nate. Un estremecimiento, un leve temblor que probablemente pensó que había ocultado bien, recorrió su cuerpo. Sus ojos, que siempre habían parecido tan honestos, ahora parecían piedras pulidas, duras e inexpresivas. Abrió la boca, la cerró, luego exhaló como si la hubieran golpeado. No es lo que piensas, comenzó, pero la interrumpí con un gesto agudo. No más mentiras, Elisa. No esta noche. He revisado todo, tus mensajes, tus recibos de viaje, las cenas ocultas, los hoteles. No necesito que lo adores. Solo necesito la verdad. Su mirada cayó sobre la mesa, una lágrima acumulándose en la esquina de su ojo. Se aferraba a ella, desafiante, negándose a caer. John, tomó una profunda respiración y la dejó salir lentamente, como si liberara el peso de meses de engaño. No quise que esto sucediera. Las palabras flotaron en el aire, cada una pequeña y cruel espina. Me forcé a mantener la compostura, a dejar que el silencio se extendiera hasta que tirara de los bordes de su control. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro. Todo empezó el año pasado, en la cena de socios, ¿te acuerdas de esa? La noche en que no pudiste venir porque tu gran inversionista estaba volando hacia aquí. Se suponía que solo iba a ser una cena, todo negocios. Pero luego, estaba Nate. Era encantador, atento de una manera que se sentía embriagadora. Apreté la mandíbula, cada músculo de mi cuerpo tenso con el esfuerzo de permanecer en silencio. El recuerdo de esa noche volvió a mí, mi emoción al asegurar nuevos fondos para la expansión de mi gimnasio, la llamada que le hice a Elisa para compartir las buenas noticias. Recordé su risa, ligera y tintineante al teléfono, prometiendo contarme todo sobre su noche cuando llegara a casa. Excepto que volvió tarde, murmurando excusas sobre reuniones tardías y demasiado vino. Le había creído. Le había creído porque era mi esposa y se suponía que éramos un equipo. Ella continuó, su voz tambaleándose. Al principio, no era más que una conversación. Hablaba sobre sus viajes, sus experiencias. Nos reímos. No pensé nada de ello hasta que empezó a encontrar razones para enviarme mensajes, para programar reuniones que no eran necesarias. Debería haber visto lo que estaba pasando,
pero se sentía bien. Bien, repetí, la palabra amarga en mi lengua. ¿Qué se sentía bien, Elisa? ¿Mentirme, saltar a escondidas a mis espaldas? No. La negación estalló de ella, y por un momento la ira ardió en sus ojos, desafiante y cruda. No se trataba de ti, John. Se trataba de mí. Me sentía vista, apreciada. Me había convertido en alguien más que solo tu esposa, más que solo Elisa, la consultora de marketing. Estaba viva. Su confesión me golpeó como un puño. Cada palabra era una herida, reabriendo la confianza que le había dado tan libremente, exponiéndola al aire crudo de la traición. La habitación se sentía más fría, más vacía, como si el hogar que habíamos construido se hubiera convertido en una concha hueca. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz tan aguda como una cuchilla. ¿Te has divertido? ¿Te has encontrado a ti misma? ¿Qué significa eso para nosotros, para todo lo que hemos construido? Elisa finalmente encontró mi mirada, los ojos brillando con lágrimas que ahora caían libremente. John, no planeé que esto llegara tan lejos. Se acabó con Nate. Terminó hace semanas, antes de que te enteraras. Simplemente no sabía cómo decírtelo. No quería perderte. La ironía se torció en mi pecho como un cuchillo. No querías perderme, pero arriesgaste todo lo que teníamos, dije. Me levanté abruptamente, la silla raspando contra la madera del suelo. Necesito aire. No esperé su respuesta. Agarré mi chaqueta y salí, el aire frío de la noche mordiendo mi piel al pisar el porche delantero. La calle estaba silenciosa, el susurro ocasional de las hojas moviéndose era el único sonido. Me senté en el primer escalón, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar el caos que acababa de romper la vida que creía conocer. Aún podía escuchar su voz en mi mente, cada palabra repitiéndose como una acusación. Ella se sentía viva. ¿Qué significaba eso para mí? El hombre que le dio estabilidad, rutina, confort, pero no lo suficiente para evitar que buscara más. La furia rugía dentro de mí de nuevo, atenuada solo por el frío que se filtraba a través de mi chaqueta y se metía en mis huesos. Las casas de los vecinos, quietas y oscuras, me miraban como centinelas indiferentes. Siempre había sido el dependiente, el esposo que trabajaba duro y amaba aún más. Pero ahora, todo se sentía incierto, un mar de dudas donde antes había un suelo firme. La puerta chirrió detrás de mí y escuché los pasos titubeantes de Elisa. Se sentó a mi lado, cerca pero sin tocarme, como si una pared invisible nos separara ahora. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, la noche pesada con las palabras que ninguno de los dos sabía cómo decir. John, susurró finalmente, su voz apenas llevando sobre la fresca brisa. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que te lastimé de maneras que no se pueden arreglar de la noche a la mañana. Pero por favor, no dejes que esto sea el final de nosotros. Me giré para mirarla, a la cara que alguna vez fue mi todo. Vi su fragilidad, su arrepentimiento. Pero también vi mi propio reflejo en sus ojos, un hombre desgarrado entre el amor que aún sentía y la traición que amenazaba con consumirlo. No sé si puedo hacer eso, Elisa, dije, cada palabra deliberada, impregnada del dolor que ella había grabado en mi corazón. No sé si quiero. Y mientras nos sentábamos allí, uno al lado del otro bajo las estrellas indiferentes, el silencio se extendió una vez más, cada segundo un recordatorio de que algunas cosas, una vez rotas, pueden que nunca vuelvan a ser enteras. Los días que siguieron se sintieron surrealistas, como flotar a través de una niebla. Me movía en piloto automático, realizando las rutinas que componían mi día sin realmente estar presente. Ejercicios matutinos en el gimnasio, chequeos con el personal, reuniones con inversores, todo estaba atenuado, como si el mundo hubiera bajado el volumen. Los susurros y las miradas preocupadas que recibía de los más cercanos a mí insinuaban que sabían que algo no iba bien, pero nadie se atrevía a preguntar. Todos conocían a John Matthews como el tipo estable, inquebrantable. Esa roca se había agrietado, y no estaba seguro de si alguien sabía qué hacer con los pedazos. Elisa se había refugiado en el silencio, una incómoda tregua pendiendo entre nosotros. Caminaba de puntillas por la casa, como si temiera que sus pasos pudieran provocar otra explosión. Nos comunicábamos en frases cortas y educadas. Pasa la sal. Llegaré tarde esta noche. Ese tipo de conversaciones que tienen los extraños. Por la noche, me acostaba despierto, escuchando su respiración al otro lado de la cama, constante pero demasiado cerca, demasiado familiar.
Y aún así, sentía como si estuviera a una milla de distancia. En el cuarto día, llegó un mensaje de texto de Nate. No estaba destinado para mí, pero Elisa había dejado su teléfono sobre el mostrador de la cocina mientras se duchaba. La pantalla se iluminó, el nombre que había atormentado mis pensamientos brillando de vuelta a mí. Sé que acordamos no hablar, pero te extraño. Solo quería que lo supieras. Ni siquiera me di cuenta de que mis manos temblaban hasta que tomé el teléfono y lo miré, las palabras grabándose en mi memoria. Los pasos de Elisa resonaron por el pasillo, y no me molesté en poner el teléfono abajo. Cuando entró, con una toalla envuelta alrededor de ella y el cabello mojado, sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que sostenía. «Dejaste esto afuera», dije, mi voz tensa. Lo levanté, el mensaje brillando entre nosotros como una tercera presencia en la habitación. Ella miró del teléfono a mí, abriendo y cerrando la boca, sin palabras. Lo lancé sobre el mostrador, donde chocó contra el plato de cerámica que sostenía nuestras llaves. «John, yo». «No», la interrumpí, alejándome del dolor en sus ojos. «Simplemente no». Silencio de nuevo, un abismo que se ampliaba mientras salía por la puerta, necesitando estar en cualquier lugar menos aquí. Conduje sin rumbo durante horas, las calles de la ciudad dando paso a caminos más tranquilos que serpenteaban por las afueras. El sol se hundió más bajo, tiñendo el cielo de rojos y púrpuras. Finalmente, me encontré en un pequeño parque en las afueras de la ciudad, el tipo que usualmente albergaba a niños riendo y parejas en citas. Pero esta noche estaba vacío, bañado en la luz moribunda del crepúsculo. Me senté en un banco que daba a un pequeño estanque, su superficie ondulando mientras la brisa soplaba. Mi mente repasaba las conversaciones de la semana pasada, diseccionando cada palabra, cada silencio. Pensé en cómo llegamos hasta aquí, en los años que habíamos pasado construyendo algo que ahora se sentía como una mentira. Me pregunté si había perdido otras señales, momentos que, en retrospectiva, eran advertencias estruendosas. Un ruido detrás de mí me sacó de mi trance y me giré para ver a mi amigo Kevin acercándose. Parecía sorprendido de encontrarme allí, con un vaso de café de poliestireno en cada mano. «No esperaba ver a nadie aquí», dijo, ofreciéndome uno de los vasos. «¿Te importa si me siento?» Tomé el café y asentí. Kevin y yo nos conocíamos desde la secundaria. Él fue quien se quedó a mi lado cuando soñé por primera vez con abrir mi gimnasio, incluso echándome una mano con las renovaciones cuando el dinero escaseaba. También era uno de los pocos que podía leerme sin hacer demasiadas preguntas. «Escuché que has estado callado últimamente», dijo, mirando el estanque en lugar de a mí. «¿Está pasando algo?» «Sí», dije después de una larga pausa, la única palabra pesada con todo lo que no le había contado. Kevin esperó, tomando un sorbo de su vaso, su silencio sacando la verdad. Finalmente le conté todo, desde encontrar los mensajes hasta la confrontación y la incómoda tregua que siguió. Mantuve mi voz baja y nivelada, sorprendido de lo distante que sonaba, como si estuviera contando la historia de otra persona. Cuando terminé, Kevin se reclinó, su rostro inexpresivo. «Vaya, amigo. No sé qué decir». «Yo tampoco», admití, el peso de la confesión aflojando un poco la tensión en mi pecho. Me miró, con un aire serio en sus ojos. «¿Qué vas a hacer al respecto? Simplemente, vivir así». La pregunta resonó en lo que me había estado preguntando a mí mismo en las horas silenciosas de la noche. No lo sé. Pensé que confrontarla me daría claridad, pero ahora solo me siento atrapado. Kevin asintió, su mirada pensativa. «Mira, no voy a pretender que sé lo que deberías hacer. Pero sé esto, quedarte en el limbo te matará, amigo. De una manera u otra, necesitas tomar una decisión. Avanza o suelta, pero no te quedes parado». El viento se intensificó, enviando un escalofrío por mi espalda. El mundo a nuestro alrededor se oscureció a medida que la última luz se deslizaba por el horizonte, dejándonos en los morados del crepúsculo. Sus palabras flotaron en el aire, asentándose en las grietas de mi mente como semillas esperando echar raíces. Conduje a casa en la oscuridad, el consejo de Kevin repitiéndose en mi cabeza. Elisa me esperaba en la sala, acurrucada en el sofá con las rodillas pegadas al pecho. Miró hacia arriba cuando entré, los ojos enrojecidos, pero no dijo nada. «¿Le respondiste?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Ella sacudió la cabeza. «No. Le dije que se acabó, John. Lo decía en serio». «Entonces,
¿Por qué te mandó un mensaje diciendo que te extraña? La ira que pensé haber enterrado resurgió, aguda y caliente. No lo sé, susurró, y esta vez le creí. La incertidumbre en su voz reflejaba mi propio tormento. Me quedé allí, la distancia entre nosotros era más que unos pocos pies. Era un cañón lleno de todo lo que habíamos dejado sin decir. Finalmente, asentí, no en aceptación, sino en reconocimiento de la realidad fracturada que ambos estábamos tratando de navegar. Hablemos mañana, dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Ella asintió, los ojos llenos de preguntas y un destello de esperanza que no estaba seguro de poder devolver. Me di la vuelta y caminé hacia nuestro dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. En el silencio, la decisión que había estado evitando se cernía más grande que nunca. De una manera u otra, Kevin tenía razón. No podía vivir en el limbo. Necesitaba decidir si este capítulo de mi vida era uno que podría reescribirse o si era hora de cerrar el libro por completo. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando largas sombras inclinadas por todo el dormitorio. Miré al techo, el peso de la decisión presionando sobre mí como un ancla. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Elisa ya había salido para su carrera matutina, una rutina que había comenzado recientemente, una que no podía evitar preguntarme si era su forma de encontrar escape o redención. Deslicé mis piernas por el lado de la cama, cada movimiento deliberado, un empuje físico contra la inercia que se había asentado en mis huesos. El día necesitaba ser diferente, decisivo. Las palabras de Kevin resonaban en mi cabeza, avanzar o soltar. Sabía que tenía razón, pero no era tan simple. Años de recuerdos compartidos, buenos y malos, envolvían mi decisión como una red asfixiante. Elisa regresó justo cuando terminé de hacer café. Su rostro estaba sonrojado, mechones húmedos de cabello pegados a sus sienes, y su respiración estaba acelerada, no solo por la carrera. Encontró mis ojos, buscando una señal de que las cosas habían cambiado durante la noche. ¿Buena carrera?, pregunté, mi voz demasiado casual, esforzándome por sonar normal. Sí, respondió, limpiándose la frente con el dorso de la mano. Dudó, luego dio un paso adelante, colocando una mano cautelosa sobre el mostrador. John, necesitamos hablar. Realmente hablar. Asentí, señalando para que se sentara en la mesa de la cocina. La luz de la mañana era dura, iluminando las líneas de preocupación grabadas en su rostro. Por un momento, ninguno de los dos habló, el aire espeso con expectativa. Quiero ser honesta, John, comenzó, su voz temblando pero firme. Quiero que seamos reales el uno con el otro, sin importar cuán doloroso pueda ser. Te lo mereces. Y tú también, dije, sorprendiendo incluso a mí mismo con la confesión. Ella me miró, sorprendida, como si no hubiera esperado encontrar compasión en mí. Antes de que pudiera decir algo más, sonó un golpe en la puerta. Nos intercambiamos miradas desconcertadas. Era temprano, demasiado temprano para visitas, y no esperábamos a nadie. Elisa se puso de pie, pero levanté una mano para detenerla. Caminé hacia la puerta, el corazón latiendo con un ritmo errático mientras giraba la manija. El hombre que estaba en nuestro porche era Nate. Vestido elegantemente con un traje a medida, parecía fuera de lugar, como si hubiera salido de la portada de una revista de negocios y hubiera pisado nuestro umbral. Mi sangre se heló. Miré de reojo a Elisa, que había palidecido, sus manos temblando contra el respaldo de la silla. John, dijo Nate con suavidad, los ojos parpadeando entre mí y la mujer que había ayudado a destrozar mi vida. Necesitamos hablar. Tragué, el sabor de la bilis agudo en la parte posterior de mi garganta. Creo que ya has hablado suficiente. Por favor, solo escúchame, insistió, su voz urgente pero aún controlada. Había un destello de desesperación allí, una grieta en su fachada de confianza. Miré a Elisa. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de una mezcla de miedo y confusión. En contra de mi mejor juicio, me hice a un lado y lo dejé entrar, mi mente un torbellino de preguntas y furia. Él entró, sus zapatos pulidos haciendo clic en el suelo de madera, y respiró hondo antes de girarse hacia Elisa. Sé que soy la última persona que ninguno de los dos quiere ver ahora, pero hay algo que no saben. Ve al grano, le corté, con los puños apretados a los lados. John, terminé las cosas hace semanas. Intenté cortarlo de manera limpia,
pero he estado recibiendo amenazas, mensajes que sugieren que alguien sabe más de lo que debería. Al principio, pensé que solo era alguien en la oficina con la lengua suelta, pero luego encontré esto. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Mis ojos escanearon el papel, la confusión y el shock retorciendo mi estómago. Era una impresión de un correo electrónico, firmado con las iniciales KB, detallando información privada sobre las reuniones de Elisa y Nate. Pero había más, una amenaza, enmascarada en un lenguaje ingenioso, insinuando exposición y ruina, no solo para Nate, sino también para nuestra familia. ¿Quién es KB?, pregunté, mi voz baja pero afilada como un cuchillo. Los ojos de Elisa se abrieron cuando la comprensión apareció en su rostro, seguida de un rápido movimiento de su cabeza. No, no puede ser. Antes de que pudiera presionarla, el sonido de un coche que se detuvo afuera captó nuestra atención. Nos movimos hacia la ventana mientras un sedán oscuro permanecía detenido en la acera. La conductora, una mujer de unos 30 años con un cabello rojo llamativo, salió y caminó por el camino. La expresión de Elisa pasó de miedo a una realización atónita. Karen, susurró, su voz casi quebrándose. ¿Quién es Karen?, pregunté, cada nervio de mi cuerpo en tensión. Es una antigua amiga, de antes de que nos casáramos, dijo Elisa, sin apartar la vista de la figura que ahora estaba de pie en nuestro umbral. Trabajamos juntas hace años, antes de que cambiara de empresa. Ella estaba obsesionada con Nate. No pensé que me recordara. Un golpe resonó en la casa. Abrí la puerta y encontré a Karen de pie allí, los ojos brillando con algo entre el triunfo y la locura. Sin esperar una invitación, entró, los ojos saltando de Nate a Elisa. Hola, Elisa, dijo Karen, su voz dulce y afilada. ¿Cuánto tiempo sin verte? La habitación era una jaula, el aire eléctrico con la realización de que esto no solo se trataba de traición, se trataba de algo más siniestro. Los ojos de Karen se dirigieron a mí, su sonrisa ampliándose. Es hora de que todos conozcan la verdad, dijo, y sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. El clic del botón sonó como el chasquido de una trampa, la habitación encogiéndose mientras secretos y mentiras se preparaban para derramarse a la luz de la mañana. El final estaba aquí, pero no era lo que esperaba. No solo se trataba de la traición de Elisa. Se trataba de las capas de engaño, de personas entrelazadas en una historia que ninguno de nosotros comprendía realmente hasta ahora. El pasado había vuelto, más vivo que nunca, amenazando con deshacer todo lo que creíamos saber.